tantas vidas dependen de lo que haga yo. Dame la fuerza para contigo proseguir. Tú eres el que nos esfuerza, Señor. Tú eres el que va delante de nosotros, dispersando a nuestros enemigos. Gracias porque no dejas que los egipcios se acerquen a nosotros, porque eres muro alrededor nuestro. Gracias porque reprendes al devorador, porque eres escudo y adarga alrededor nuestro. Queremos pedirte, roca de nuestra salvación, roca que fuiste herida por nosotros y nos acompañas por el desierto, que dejes que el agua viva fluya a tu pueblo y sacies nuestra sed, por favor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos al Evangelio de Lucas, por favor, al capítulo 11. Hoy quiero meditar con ustedes de una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Hay temas en la Biblia, todos son profundos, pero algunos son complicados en cuanto a que hay tanta información, tantos versículos que respaldan el tema, que lo difícil es reducir y usar algunos y descartando otros. Vamos a leer un tema aquí en Lucas 11, 33 al 36, 4 versículos, y de ahí vamos a estar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento viendo versículos que respaldan esta verdad. Es parte de la certeza de que la Biblia es verdadera. Toda ella se apoya, siendo escrita por diferentes autores de diferentes estratos sociales a lo largo de un periodo de muchos años, y sin embargo toda ella concuerda. Nadie pone en oculto, dice el verso 33, la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. En los primeros capítulos de Génesis se relata la creación del Señor, que se llevó a cabo en 7 días, 6 días y un séptimo para el reposo. El reposo, que es a lo que Dios quiere llevarnos. Tenemos un libro que analiza cada día cómo es un progreso, cómo es un paso avante siempre. Pero ¿cuál es el primer día? ¿Cuál es la primera lección que vemos en la creación? La separación entre la luz y las tinieblas. Lo primero que hace Dios en nuestra tierra, en nuestras vidas, es que hace una separación entre luz y tinieblas. Hace como 30 y
2 años, mi mamá evangelizó a una conocida. Y esta mujer le decía a mi mamá: Clemen, ¿tú qué piensas de los horóscopos? Y mi mamá le explicó que nosotros los cristianos no creemos en los horóscopos. Y ella dice: me lo imaginé. Fuera horóscopos. Al tiempo le pregunta: Clemen, ¿tú qué piensas de las imágenes religiosas? La Biblia es clara que no nos dirigimos a nadie sino al Padre a través de Jesús. Y esta mujer le vuelve a decir: sí, me lo imaginé. Fuera imágenes. Mi mamá no le tenía que decir: no hagas esto, no hagas lo otro. Ella vino a la luz, ella aceptó el perdón de Dios y por naturaleza las tinieblas se apartan y empezamos a caminar y a andar en luz. Mucha gente dice que somos exagerados, que somos cuadrados, pero en la Biblia aprendemos, al igual que en la naturaleza, que luz y tinieblas no son compatibles, aunque sí hay nivel para ambas. Una vela no alumbra igual que un reflector de estadio. Pero si estamos en tinieblas y prendemos un cerillo, en una medida las tinieblas se van, no aguantan la luz. Por eso nosotros, si tenemos la luz del mundo en nuestro corazón, aunque sea como un cerillito, no nos desanimemos porque ya estamos haciendo una diferencia. El apóstol Pablo dice que el proceder de nosotros los cristianos a veces pareciera locura. En una iglesia llegó una persona por primera vez y iba con un acompañante, y cuando ve que empieza a danzar la congregación, voltea a ver a su acompañante, pero como que ¿a dónde nos venimos a meter? No entienden porque es una locura que la expresión de gozo que hay en nuestro corazón nos lleva a danzar delante de Dios y aplaudimos porque sabemos que eso a Dios le agrada. Que nosotros los cristianos, si somos varones, cuando una mujer nos dice: oye, yo voy más o menos por donde tú vas, ¿me llevas? Perdón, pero no subo a solas al género opuesto. Está loco, mal pensado. No vamos a lugares que todo el mundo considera normales, porque estamos en la luz. Y no les voy a dar más ejemplos para no desanimar a nadie, porque en efecto van a decir: estos están locos. ¿O si se los digo? Este hombre no deja que su hija juegue con Barbies. Tan difícil que es regalarle cosas a las niñas. No regalamos Barbies, no regalamos cosas de princesas de Disney. ¿Qué se les regala a las niñas? Y las chiquillas se deslumbran con las cosas de Disney. Hermanos, Disney desde sus orígenes, en la década de los 30, es satánico. Y conforme pasaron los años es sodomita, abiertamente. Yo no puedo meter esas influencias a mi casa. Está bien registrado, bien comprobado. La Biblia lo llama meter anatema a nuestras casas. Y no dejo que mi hijo se disfrace de Batman. Obviamente no los mando a que pidan Halloween. Y cristianos lo hacen. No dejas que tus hijos vayan y se queden a dormir en casa de amiguitos.
tan normal, las pijamadas. La respuesta el Señor nos la dio en el Salmo 119 y versículo 105, que casi todos aquí se lo saben, tal vez no la referencia. ¿Alguien lo sabe? 119, 105. Así es, hermana Norma. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando Dios habla, fue el 119, versículo 105. Cuando Dios habla su palabra, hermanos, Dios sigue hablando. Es una mentira que se ha tragado Eva, la iglesia, de que Dios ya no habla, que todo lo que quiso decir está aquí en la Biblia. La Biblia misma necesita ser vivificada por el Espíritu Santo para que Dios nos hable. Supe de una mujer cristiana de muchos años y su hija, amiga de mi mamá, le decía: Clement, se la pasa leyendo la Biblia y no hay en ella un solo fruto de justicia. Satanás la cita. Dios sigue hablándonos, y cuando Dios nos habla, la luz disipa las tinieblas. Jesús mismo nos dijo: la puerta es angosta, el camino es estrecho, sépanlo de una vez, y el que quiere seguirme, tome su cruz y sígame. Ya lo hemos mencionado, la frase de A.W. Tozer, aquel cristiano de los 50s, bueno, que falleció en el 63, decía al pueblo de Dios: nosotros no venimos a esta vida a ser felices. ¿Venimos a qué? Venimos a ser santos. Ay, yo no quiero ser cristiano porque yo quiero ser feliz. Cuando Dios nos mete a sus cámaras reales, hermanos, y vemos lo que la Biblia llama la hermosura de la santidad. Gracias por el camino estrecho, Señor. Yo me estaba acordando de una ocasión que el Señor me concedió entrar a sus cámaras reales, a sus cámaras secretas, por una palabra que Él habló. Una frase que atravesó mi corazón. Yo era soltero, empecé a correr en pos del Señor. Y yo mismo buscaba si había algo en mi cuarto que no le agradara a Dios. Ya con todos los filtros de mis papás, y ya saben cómo son los pastores. A ver qué hay que no le agrade a Dios. Fuera todo. Y en ese tiempo escuché que había un pastor que le decía a mis papás: ¿no será, hermano, que estamos siendo un poco exagerados con los jóvenes? Que estamos jalando mucho la cuerda a los jóvenes. Y yo, siendo joven, a mí, lejos de animarme a decirle a mi papá: oye, sí, ya bájale un poco a los estándares, a mí me indignó. Y el pastor terminó fuera de la cobertura, porque Dios me concedió conocer un poquito de la hermosura de la santidad. Por eso nuestra oración, una oración nuestra, debe ser: Señor, abre nuestros ojos y déjanos ver la hermosura de la santidad, para que digamos: yo no quiero ser feliz conforme a los parámetros de esta vida, sino ser santo. Y yo recuerdo que aquella visitación del Señor, finales del 2007 al 2008, los días más felices de mi vida. Y han habido muchos días felices, y gracias a Dios mi vida es feliz, pero yo recuerdo aquel tiempo y es maravilloso. Es maravilloso saber que Dios me ama y que anhela mi amor. Y como escuchamos ahorita en el tiempo de la alabanza, obedeciendo sus mandamientos, dijo el Señor Jesús: ¿quieren ser mis amigos? Lo mejor que les puede pasar en la vida: guarden mis mandamientos. Les conviene. Les conviene. Gracias a Dios por la vida de padres piadosos. Y no haberlos tenido no es pretexto en los caminos del Señor, pero si Dios te ha concedido padres piadosos, es un plus para estar agradecidos. Padres que te atajaron, padres que te guardaron. Tal vez no cristianos. Dice mi papá, su papá no era cristiano, mi abuelo. Pero han escuchado al pastor que le da gracias a Dios por el papá que tuvo, que no lo dejaba que anduviera con collares y guaraches y de la época.
Y yo le doy gracias a Dios por mis papás y por nuestros papás espirituales, por todas las locuras que hicieron en mi educación, por todas las locuras que hacen apacentándonos a nosotros, sus ovejas. No hagas esto, no hagas aquello, pórtate de esta forma, no quiero que te juntes con fulano. Y locuras que ellos se ponían de pechito para recibir dardos, protegiéndonos a nosotros. Estudio en casa, estás loco. O mi esposa, el oprobio que llevó sus papás por estudio en casa, por dejar la religión tradicional, porque habían encontrado al Dios vivo. Dice el himno de Guatemala: nuestros padres lucharon un día encendidos en patrio ardimiento y lograron sin choque sangriento colocarte en un trono de amor. Nuestros padres lucharon un día, los padres piadosos, y nos colocaron en un trono de amor. Y padres, la vida no es fácil en este mundo para educar a nuestros hijos en el temor de Jehová y guardarlos. Y cada vez requiere más muros y más protección. Pero si queremos colocarlos en un trono de amor, si queremos que lleguen a lo que Dios tiene para ellos, las maravillas que Dios tiene para ellos, hay que luchar contra la corriente, hay que remar contra la corriente y no dejar que las tinieblas afecten nuestro hogar. Volviendo al tema de las tinieblas, qué incómodo, inutilizante, desesperante es cuando se va la luz. A ver, caliéntame un poco de agua. Ay, no hay luz. Del microondas, la chispa de la estufa. Quiero checar algo, corroborar algo. No hay internet. Y hasta aterrador. Yo ya era grandecito y visitábamos otro lugar, otro estado de la República, y la casa en la que nos hospedábamos era grande. Tenía, para que se den cuenta más o menos de las dimensiones, tenía como 6 baños completos más 2 baños y medio. A mi esposa y a mí nos acaban de pedir la casita que rentamos. Y si tiene baño y medio, sube el precio muchísimo. Si tiene 2 baños, ya es inalcanzable. Ahora imagínense el tamaño de esa casa solo por los baños. Y era tenebrosa. Entraba uno, es de esas casas que entra uno a la planta alta. Y la planta baja tiene uno que descender. La entrada principal es por arriba, por la forma en que está la topografía. Y estaba yo solito en aquella casona. En las entrañas de la casa estaba yo en la biblioteca para terminarla de amolar. Y estaba yo solito, estaba leyendo y de repente ¡pum!, se va la luz. Ay, no es cierto. Sin velas, sin lámparas, sin nada a la mano. No pasa nada, no pasa nada. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿A qué horas viene la luz? ¿O a qué horas viene más gentecita para que me haga compañía? Se siente re feo. Y eso pasa espiritualmente también. Cuando estamos en las tinieblas. Y cuando está uno ahí buscando velas y tocando por donde anda y viene la luz. ¿Qué pasa con todos los que están en la casa? ¡Ya vino! Nadie se puso de acuerdo y todos exclaman desde el fondo: ¡ya vino la luz! ¡Qué cambio! ¡Qué comodidad! Ya puedo prender la bomba para subir agua. Y todo lo que eso implica. Y nosotros, hermanos, ¿queremos andar en las tinieblas o queremos andar en la luz? Queremos andar en la luz, pero hay un precio que pagar por esa bendición. En las tinieblas está desprotegido. En una habitación oscura podemos pegarnos con algún cajón que nos cerraron, o resbalarnos,
o tropezarnos y ni nos damos cuenta con qué. Como dice Proverbios, los borrachos los golpean y no saben quién fue y dicen, yo mañana lo vuelvo a hacer. Y borrachera y tinieblas bíblicamente van de la mano. Hay un hermano que cuenta que cuando él era chiquito estaba corriendo en una azotea y era de noche, tinieblas, que él iba corriendo y de repente ¡pum!, sintió un golpe. Al otro día, ya con luz, fue a ver, había una viga atravesada, había unos clavos salidos de la viga y la hendidura del frentazo que se dio al lado de los clavos. Y espiritualmente, hermanos, es igual. Si andamos avanzando en las tinieblas, corriendo en las tinieblas, no sabemos ni para dónde vamos, no nos damos cuenta de todos los peligros que nos están acechando. El rey David en el Salmo 36:9 está hablando de las maravillas de Dios, de la belleza de Dios, y en ese contexto dice, Señor, en tu luz veremos la luz. Olvídense de humanistas, olvídense de filósofos, olvídense de todo el conocimiento fuera de Dios. A mí no me importa qué dice la historia, la biología, la ciencia, si está en contra de Dios, de la Biblia. No tengo que quebrarme la cabeza, es mentira. La Biblia es un libro que no está peleado con la ciencia, ni con la filosofía de la humanidad. Simplemente nos dice que somos pecadores. Ya, deja de buscarle, deja de pensarle. Eres pecador, pero también dice que hay perdón de pecados y que hay salvación en Cristo Jesús. En su luz vemos la luz. Y otra vez el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Como decimos, no hay de piña. El cristianismo es una religión tajante. Y sí, como dice el mundo, somos excluyentes. Y han desvirtuado la palabra tolerancia. Tolerancia y luego pensamos ideología de género. La Biblia es clara cómo debemos vivir en la luz, rechazando las obras de las tinieblas. La luz es un beneficio exclusivo del pueblo de Dios. La penúltima plaga en Éxodo es las tinieblas. Pero Moisés dijo, en Gosén, o sea, en donde estaban los israelitas, ahí va a haber luz. Van a haber unas tinieblas en Egipto. Yo una vez fui, algunos aquí han bajado alguna bocamina. ¿Alguna mina? Allá, hermana Pati, hermanos, hay varios. A la bocamina de San Cayetano en Guanajuato. Y el guía te mete a las entrañas de la tierra. Entonces explica cuando los indios iban y sacaban oro, o el mineral que fuera, iban con antorchas. Y dice, y si se les apagaba la antorcha, entonces él apagaba la lámpara que llevaba. Miren lo que le pasaba a los indios cuando se les apagaba la antorcha. Unas tinieblas, hermanos, inutilizantes, así es, y dice, pónganse la mano enfrente, aquí no ve uno nada. Así iba a ser para los egipcios. Y Gosén, ahí colindante, ahí sí va a haber luz. Y luego en la siguiente plaga, Moisés le dice a Faraón, Dios hace diferencia entre egipcios e israelitas. Y no es que Dios haga acepción de personas, la Biblia deja claro que no hay acepción de personas. Para Dios es gratis, pero es cuestión de querer acercarnos a la luz. A un hombre cristiano le fueron abiertos sus ojos espirituales
y vio que en la casa de su vecino murió. Así que vinieron ángeles a recogerlo para llevarlo al infierno o aventarlo al infierno. Y el hombre empezó a reclamarle a Dios: tú no eres justo, Señor. Tú no eres justo, que me vas a mandar al infierno. ¿Por qué? Entonces escuchó la voz de Dios que decía: déjenlo que venga. Y los ángeles empezaron a llevarlo a la presencia de Dios. Y cuando aquel hombre vio la luz que hay en el cielo, él solito se aventó de cabeza al infierno, a padecer por la eternidad. No se tolera, no se aguanta. ¿Cómo estamos viviendo, mis hermanos? Porque si estamos viviendo en pecado, si estamos tolerando el pecado, cuando la luz de Cristo nos alumbre, como dice Pablo, vamos a meditar después en la vida de Judas, aquí dentro de Lucas. ¿Cuántas veces la luz se habrá acercado a Judas? Judas, ¿no quieres decirme algo? ¿No quieres que platiquemos de algo? No, estamos bien. Vamos a Juan capítulo 3. Al verso 16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Maravilloso. No en vano es el 16 es el versículo más conocido de la Biblia. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. ¿Cuál? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermanos, esto es muy fácil de entender por la cuestión natural del ser humano. Se ven los niños, hacen algo bueno, luego van enfrente del papá para que los vea. Peinan bonita a la niña, va la mamá, peina a la niña y la niña va con el papá para que vea cómo quedó, que sus obras sean expuestas. Pero cuando el chamaco reprobó un examen, allá en Guatemala, en el colegio, si nos portábamos mal nos mandaban una nota y todos los días tenía que firmar papá o mamá la nota del día, el cuadro del día. Y si había una nota que mandaba la maestra que era obvia porque era con letra bonita, era muy diferente a la letra que uno escribía, a ver qué pasó aquí. Dice que hiciste esto, que olvidaste aquello. Cuando la maestra mandaba nota a la casa, uno no quería exponerse al papá. Cuando uno reprobaba el examen, no quería exponerse a papá, porque había fuego, conllevaba fuego, y uno iba como Urías Eteo, iba con su sentencia de muerte, porque los viejos caminaban en la luz, y muchos compañeros, había un compañero que decía a su abuelito que no había que darle vara a los niños porque Dios es amor. Lea la Biblia, Señor. Aquel compañero quedó mal, y a mí que me traían del pescuezo, hoy sirvo al Señor. Y no convivo con gente depravada, convivo con el pueblo de Dios, porque en su luz vemos la luz. Si no queremos que algo sea expuesto en nosotros, ojo, porque hay tinieblas. Y el Señor dijo en Lucas
mira que tu luz no sean tinieblas. Entonces, ¿de qué sirve? Así como si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. Si la luz es tinieblas, no sirve para nada tampoco. Vamos ahora a la primera epístola de Juan. Primera epístola de Juan, primera de Juan capítulo 1. Verso 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dice Santiago que el Padre de las luces es Dios y no hay mudanza ni variación en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es claro, Juan el apóstol. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mis hermanos, yo no estoy diciendo que vamos a salir de aquí, vamos a ser perfectos. Hablaba con mis hijos de David. David pecaba y tropezaba, oigan, y pecados bien feos. ¿Se acuerdan cuando vimos los héroes de la fe en Hebreos 11? Que a cada héroe le pusimos un arma, una fortaleza que nos mostraba. Tal vez no se acuerdan porque ya fue hace tiempo la que mencionamos de David, sería bueno que lo recordemos. Su arma era volverse a levantar. Tropezaba, Él es el que levanta mi cabeza. Y no cínicamente, al cabo que Dios me perdona, vivamos, comamos y bebamos. No, con un corazón arrepentido. Recordando que la palabra hebrea, la idea que da es que voy en este camino y giro 180 grados. Eso es el arrepentimiento. Dice Lucas, el Señor, sus palabras registradas en Lucas, que los ojos son encargados de llenar nuestro ser interior. A través de ellos podemos llenarnos de tinieblas que bajen nuestros estándares o de luz que nos haga amar la luz. A veces hay niños que son criados con mucho cuidado de que no vean cosas que les haga daño, que hagan perder su inocencia, pero se da un pasito para relajarse. ¿Qué importa un poquitito de tinieblas o de bajarle un poquito a la intensidad de la luz? Y otro pasito y son adolescentes, son jóvenes y terminan viendo lo que se les atraviese. Por eso el maestro nos enseñó que si nuestro ojo es malo, saquémoslo, pues es mejor entrar sin un ojo al cielo que con los dos ojos ser echados al infierno. Uy, entonces voy a tener que ir con el cirujano y mire, usted no me va a entender porque usted está en tinieblas, pero sáqueme el ojo, por favor, que no me quiero ir al infierno. No, ¿qué quiere decir? Que si el internet es un problema para mí, yo saco el internet. Eso es sacarme el ojo, eso es cortarme la mano. Que si tengo problemas con echar la segunda mirada, entonces no voy a ir a donde sé que hay un relajito. Que si he tenido problemas con el alcohol, no me voy a acercar a una cantina, etcétera. Lo natural, mis hermanos, es una sombra de lo espiritual. Nuestro cuerpo está lleno de enseñanzas espirituales. Una de las maravillas de Dios es el ojo humano. Qué cosa tan hermosa es el ojo. En casa de mis papás allá en San Luis, me puse en una parte de una habitación y la luz entraba lateral y yo estaba viendo mi ojo en el espejo
Qué ojos tan hermosos tengo, hermanos. Miren, y el color de mis ojos es el común denominador de Latinoamérica. Pónganse una luz lateral en sus ojos y van a darse cuenta que todos aquí tenemos ojos preciosísimos. El iris es hermoso. Y la pupila, yo pensaba que después. La pupila yo pensaba que era como un disco que se hacía grande con ciertas medidas, como con un engranaje, y luego se hacía más pequeña. La pupila está pivoteando. Entonces se expone a la luz, ¡fup! Hay más tinieblas, ¡fup! Se hace más grande. Pero aún en las tinieblas está ajustándose. No me digan que venimos del chango, hermanos. No me digan que hace millones de años saltó algo de un caldo que se fue haciendo más complejo. El puro ojo es una muestra que Dios se acordó de nosotros y nos bendijo. La pupila es una sombra con enseñanza espiritual muy clara. La pupila se acostumbra a ver en las tinieblas. Hace años un primo llegó a estudiar allá a San Luis y yo compartía la habitación con él. Y a veces yo me iba a acostar antes, teníamos una litera. Y yo veía cuando él llegaba, cuando él entraba a la habitación. Y yo lo estaba viendo a él. Y él iba así. No veía nada. Y yo lo veía que iba como araña fumigada. Porque mis pupilas ya se habían dilatado. Ya se habían acostumbrado a las tinieblas. Pupilas dilatadas nos relajan en la oscuridad y nos hace ver raro el mundo con luz. Y es como estar ciego. ¿A cuántos aquí les han dilatado las pupilas para estudiarles el ojo? Se siente re feo, hermanos. Te echan unas gotas y la pupila se hace grande. Así que se expone usted a la luz, no ves nada. Va uno literalmente, yo me acuerdo, agarrado del hombro de mi papá, después de haber salido que me analizaron los ojos porque no se ve nada. Ya de grandes no pasa tanto porque no juega uno al aire libre, pero ¿se acuerdan cuando éramos chamacos, o los que son aquí chamacos todavía? Y salíamos a jugar a las 12 del día y estaba aquel solazo y nos llamaba mamá o queríamos ir a tomar agua y entrábamos a la casa. Como en esos sueños que uno quiere ver y no puede ver, que está uno soñando y quiere ver pero no ve. Así pasa cuando uno se mete de la luz a las tinieblas, es inutilizante y desesperante. El mensaje es claro, ¿verdad? De lo que estoy diciendo. Ese camino hace que de repente dejemos de tener temor de practicar lo que antes nos parecía inmundo. Sí, al principio sí, oye, se ve re feo aquí. ¿Cómo aguantas este tipo de vida? Vano, miserable. Pero te sigues exponiendo y la pupila espiritual se va dilatando. Pues no está tan mal. Las groserías que dicen no son de las más feas. El alcohol que consumen no es así etílico. Luego las drogas pues son con fines lúdicos. Las obras de las tinieblas. Poco a poco nos empieza a parecer normal y bajamos los estándares. Pero de la misma forma, si volvemos a la luz, las tinieblas nos vuelven a parecer oscuras. Otra vez volteo a ver, bueno, no directamente al sol, pero al día,
a la luz y vuelvo a ver las tinieblas, otra vez se ven extrañas. Hermanos, si hemos estado en tinieblas, si hemos estado practicando obras de las tinieblas, volvámonos a Dios, el cual es amplio en perdonar. Señor, vuelve a ser pequeña mi pupila espiritual, para que a lo malo lo llame malo y a lo bueno lo llame bueno, y no con un entendimiento entenebrecido, como dice Gálatas. Nuestros conceptos son afectados, así como nuestra pupila, que pivotea dependiendo de cuánta luz entra en ella. Concédenos que nuestra pupila sea chiquitita, chiquitita, para que cualquier tiniebla nos parezca rara. Nuestra forma de vivir afecta nuestra doctrina. Y si nos volvemos de la luz a las tinieblas, vamos a empezar a tildar a los que corren en pos de Dios como exagerados. Ay, tú no te vistes de esta forma. Sí, está bien que quieras agradar al Señor, pero no seas exagerado. ¿Esa moda? ¿No vas a vivir esa moda? Todo mundo lo hace. Exagerado. Ahora, si la moda no es pecado, no hay problema en usarla. Pero no seamos esclavos de la moda. Hay gente que es esclava de la moda. Eso solamente denota un complejo de la persona, un complejo de inferioridad. Hay que exponernos a la luz. Jesús dijo en Juan 8:12, no vayan ahí, solo para los que apuntan, Juan 8:12. Nuestro maestro dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. También lo vamos a ver cuando meditemos en Judas con la ayuda de Dios. Va a ser como una radiografía. El clamor del salmista era: Señor, escudriña mi corazón. Escudriñame, ¿en qué estoy fallando, Señor? Y esos ojos de fuego nos van a escudriñar. Ante Él, dice la Biblia, todas las cosas están desnudas. Y no hay hoja de higuera que cubra esa desnudez. Pero es para nuestro bien. Vamos a trabajar en esto, hijo. Es un padre amoroso, es un médico amoroso, no es carnicero del Seguro Social. Vamos a trabajar con esta herida. Sí te va a arder, hijo. ¿Para qué andas metiendo la mano ahí? Te va a arder, pero va a quedar nítida. Que nos revele en qué estamos fallando y consuma las áreas de tinieblas a las que hayamos cedido. En cuanto a la música que escuchamos, obviamente tinieblas y luz están en la música, dependiendo qué música escuchamos. El hermano David Wilkerson, que era de la vieja guardia y que falleció hace algunos cuantos años, él predicaba en contra de la música contemporánea que se ha metido a la iglesia. Y el consejo que él daba para darnos cuenta si era correcta o incorrecta la música que se escucha en la iglesia, él decía: métete 3 horas a tu cuarto de oración o closet de oración, a tu lugar secreto, pues. Métete 3 horas y derrámate delante del Señor. Y cuando salgas de ese lugar, prende la música contemporánea con letra cristiana y dime si es buena o si es mala. Entremos a la presencia de Dios, hermanos, como lo hemos visto con la mujer que ungió los pies del Señor con un perfume de alto precio, como la mujer con el flujo de sangre esforzándose por alcanzar el borde del Señor, pagando el precio, 3 horas clamando delante de Dios: Señor, no sé si te agrada o no te agrada esto. Acude a aquel que es la luz y te alumbrará Cristo. Esto no te agrada, Señor. Creo que les conté, una vez estaba yo predicando aquí, en este lugar, aquí en donde estoy,
Y estaba yo compartiendo. Y ya saben cómo habla el Espíritu Santo. Él no tiene que darte toda una explicación. Y me dijo, ¿y el jueguito ese que juegas? ¿Para qué pierdes el tiempo con eso? Sí, Señor. Con todos los beneficios y logros que había adquirido en el jueguito. ¿Para qué? La palabra de Dios rompe nuestras cadenas y nos guía. Hijo, eso no me agrada. No te voy a mandar al infierno si fallas con eso, pero no vas a alcanzar lo que tengo para ti, las maravillas que tengo para ti, exponiéndonos a la luz. Y si día tras día estamos viviendo en la luz, va a ser un salvaguarda, hermanos. Y nos va a ayudar a que veamos raras las tinieblas. Les leo Proverbios 4, 18 y 19. Proverbios 4, 18 y 19 muestra dos caminos que existen. La senda de los justos, y estos dos caminos están por toda la Biblia, en diferentes partes. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Lo que dijimos, en las tinieblas no sabemos qué peligros hay. Como una hermana que pertenece a esta congregación, dice su esposo que ella es una excelente nadadora, pero no le gusta nadar en el mar porque quién sabe qué hay allá abajo. Le da miedo. Así en las tinieblas también, quién sabe qué hay ahí. Solo sabemos que sí es mortal. Pero si estamos en la justicia de Dios, no en nuestros méritos, no en nuestra justicia, sino en la justicia de Dios, cada día es mejor. Cada momento es mejor. Hay nuevas revelaciones, hermanos. La naturaleza de Cristo es siempre servir el mejor vino para después. ¡Ay, Señor, qué vino tan maravilloso! No, espérate el que viene. ¡Wow! Estuvo buenísimo. Espérate. Y así va a ser por toda la eternidad. Si nos esforzamos en el camino de la luz. La vida de Cristo. Esa es la palabra bienaventurado. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Ser feliz. No, ser 7 veces feliz. Una doble porción de felicidad. No. Es que yo me trazo un objetivo, que yo me fijo en una meta y empiezo a avanzar por conseguir esa meta. Cada paso es vivir la bienaventuranza hacia la meta que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, dice Colosenses 1:27. Pero a estas alturas alguien se preguntará, ¿cómo podemos huir de las tinieblas y apegarnos a la luz? Vamos a Efesios. Ya estamos por terminar. Efesios capítulo 5. A partir del versículo 1, Pablo nos va a dar unos consejos cómo huir de las tinieblas y caminar en la luz. Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ya con eso, pero sigamos. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahí va, empezamos. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Oye, ¿ya supiste que el príncipe fulano y la duquesa esta otra, y el actor aquel, y el Oscar, y cómo pecan, y cómo se visten? ¡Qué barbaridad! Ni se menciona entre ustedes. Son obras de las tinieblas. Pobre gente miserable. Esos son. Ni palabras deshonestas, o sea, groserías, o palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo
y de Dios, o sea, lo mejor en Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y en el 1 nos dijo Dios que vivamos el Señor como hijos amados. No seáis pues partícipes con ellos. Verso 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, no importa si somos la Madre Teresa de Calcuta. Terminamos en el infierno, como la Madre Teresa de Calcuta, a menos que haya recibido al Señor en su corazón. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Se acuerdan que ya mencionamos cómo lo comprobamos? Entrando a la luz, exponiéndonos a la luz. Señor, ¿esto te agrada o no te agrada? Bueno, ahí me dice, Señor. No, hínquese y pague el precio y unja al Señor, y te alumbrará Cristo. Comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia, o sea, trabajando duro, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Aprovechando en griego es comprando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, ¿se acuerdan? Borrachera y tinieblas van de la mano. En lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Cómo? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hasta ahí. Para concluir, vamos a Mateo. Capítulo 5. Y vamos a leerlo ya puestos en pie, por favor. (13 al 16). Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, nos lo dice a nosotros su pueblo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vuestras buenas obras, no para que les aplaudan. A veces la buena obra va a ser, como dice Proverbios, aún Salmos, el que jura en contra suya, pero dice la verdad. Aunque signifique que voy a perder mi trabajo, voy a mostrar la obra de Dios, que soy veraz. Por poner un ejemplo.
Hermanos, les tengo una noticia. Somos la luz del mundo. Y no, obviamente no esa secta que tiene ese nombre, que solo es un estorbo. Somos la luz del mundo. Y dice el Señor, cuiden que su luz no sea tinieblas. Vengan a mi presencia. Vengan debajo de mis alas y sepan lo que es bueno. Como escuchamos también en el tiempo de alabanza, hay delicias a su diestra para siempre. La grosura era prohibida comerla, o sea, la grasita, lo mejor de la carne, eso no me lo tocan. Eso es para el Señor. Pero dice Salmos que en la presencia de Dios hay grosura. Ahí sí hay grosura que podemos consumir, lo mejor de lo mejor. Levantémonos, pueblo de Dios, y comportémonos como lo que somos. La luz del mundo. Que Cristo nos alumbra a nosotros. Por eso la luna es una figura de la iglesia. La luna no tiene luz propia. El sol refleja la luna. Y al sol no lo podemos ver, pero vemos su gloria en la luna. ¿Y no es cierto que es hermoso ver la luna en estos días que ha estado grandota? Así dice el Señor, ustedes reflejen mi luz y hagan que haya deleite y maravillas en este mundo tan perdido, tan perverso, pero que busca la luz del Señor. Las ovejas perdidas que están afuera, hay cerdos afuera, que por muy limpiecitos que estén no dejan de ser cerdos, pero hay ovejas que por muy sucias que estén no dejan de ser ovejas. Y Jesús nos mandó a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y si esas ovejas ven la luz del Señor, aquel que dice Juan que es amor, ¿quieres saber qué es amor? Mira a Dios. Comportémonos como lo que somos, lumbreras en medio de tinieblas. Cantémosle al Señor ese coro basado en Primera de Pedro, capítulo 2, que dice que somos un linaje escogido. Somos un real sacerdocio. Que somos una nación, ¿qué? Santa. ¿Y qué significa santo? Andar como espinado, no, apartados para el Señor. Un pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, lo dice Colosenses también, y llevarnos a su admirable luz. Cantémosle con gratitud y con gozo. Somos linaje escogido, del sacerdocio, nación santa, pueblo por Dios adquirido, para anunciarnos todas las virtudes de aquel que nos llamó, para librarnos de tinieblas y llevarnos a su admirable luz, a su admirable luz. Somos linaje escogido. Que nos llamó para librarnos de tinieblas